Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy estudiaremos los mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos. La resistencia a los antimicrobianos es un problema mundial que tiene serias repercusiones en la salud humana, en la sanidad animal y en el ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050, la resistencia a los antimicrobianos será una de las 10 principales causas de muerte de la población mundial. Es importante recordar que la palabra antimicrobianos se usa para los medicamentos que sirven para tratar infecciones de distintos tipos de microorganismos, por ejemplo, bacterias, virus, hongos y parásitos. Sin embargo, en esta clase solamente vamos a trabajar con antibióticos, que son los antimicrobianos asociados al tratamiento de las infecciones bacterianas. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los antibióticos? Si miramos esta imagen, vamos a ver que los antibióticos intervienen en 5 grupos generales. El primer grupo son los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis o la producción de la pared celular bacteriana. Otro grupo de antibióticos afecta la membrana celular de la bacteria. Un tercer grupo de antimicrobianos influye sobre la síntesis de ADN o de ARN. El cuarto grupo de antibióticos interviene sobre la síntesis de proteínas bacterianas, afectando al ARN mensajero, al ARN de transferencia o a los ribosomas. Y el último grupo de antimicrobianos, en este caso antibióticos, intervienen sobre la síntesis de distintos metabolitos necesarios para la bacteria, como por ejemplo el ácido fólico. A partir de ahora iremos desarrollando cada uno de los grupos de antibióticos. Como mencionamos anteriormente, hay un grupo de antibióticos que intervienen en la síntesis de la pared celular. Estos antibióticos pueden actuar a distintos niveles, teniendo en cuenta que la función es destruir o impedir la síntesis de la pared de la bacteria. Pueden intervenir inhibiendo la síntesis de los precursores de la pared celular. Pueden actuar a nivel del transporte de los precursores desde la membrana y hacia la pared, o pueden intervenir modificando o inhibiendo el ensamblaje, la construcción de la pared. Además, algunos antibióticos favorecen la activación de enzimas autolíticas que contribuyen a la destrucción de la pared bacteriana. Los antibióticos que actúan sobre la membrana plasmática bacteriana pueden presentar diferentes mecanismos de acción. En general se clasifican en 3 grandes grupos. Uno es los antibióticos que actúan sobre la ruptura de la membrana, teniendo una acción típica como el detergente, que lisa la membrana bacteriana con un efecto osmótico. Otro es la interferencia en la síntesis de la membrana plasmática. Y el tercer mecanismo son los antibióticos que producen poros en la membrana y el contenido citoplasmático escapa al exterior celular y se produce la muerte de la bacteria. Los antibióticos que actúan sobre la síntesis de las proteínas bacterianas presentan numerosos mecanismos de acción. Entre ellos encontramos, pueden unirse al ribosoma bacteriano, pueden producir errores en la lectura del ARN mensajero de la bacteria, pueden intervenir en la inhibición del inicio de la transcripción, pueden bloquear la unión del ARN de transferencia con el ARN mensajero, pueden bloquear la translocación dentro del ribosoma, lo que impide la construcción de la proteína. Deben recordar que el ribosoma bacteriano es distinto
del ribosoma que está dentro de las células eucariotas. Algunos antibióticos inhiben la síntesis de ácidos nucleicos bacterianos. En este caso, los mecanismos de acción pueden ser la inhibición de la replicación del ADN bacteriano o de la síntesis del ARN mensajero. Muchos de estos antibióticos se unen a las enzimas que intervienen en la replicación o en la transcripción, como polimerasas, topoisomerasas o DNA girasas. Los antibióticos que tienen acción sobre vías metabólicas intervienen en el bloqueo de la síntesis de factores metabólicos necesarios para la síntesis de ácido fólico. Esto lleva a una alteración en la síntesis del ADN bacteriano. Bien, hasta ahora vimos entonces los mecanismos de acción de los antibióticos. Recordemos que los antibióticos pueden actuar sobre la pared bacteriana, sobre la membrana plasmática de la bacteria, sobre la síntesis de proteínas, sobre la síntesis o replicación de los ácidos nucleicos y sobre las vías metabólicas. Entonces, ¿cómo respondieron las bacterias frente a los antibióticos? Las bacterias tienen mecanismos de resistencia que pueden ser naturales o adquiridos. Los mecanismos naturales son los que tiene la bacteria en forma histórica. Hay ciertas bacterias que siempre son resistentes a un grupo o tipo de antibióticos. Mientras que las resistencias adquiridas son resistencias que va adquiriendo, que va ganando la bacteria a lo largo del tiempo. Ahora vamos a ir viendo ejemplos de cada una. Entonces, la resistencia natural también se conoce como resistencia intrínseca y es una resistencia a los antimicrobianos que se transmite en forma vertical. Quiere decir que todas las células hijas van a tener el mismo perfil de resistencia que la célula que le dio origen. Estas resistencias están presentes en un determinado género bacteriano, en alguna determinada especie o alguna familia de bacterias. Por ejemplo, hay resistencia intrínseca en Pseudomonas aeruginosa o ciertos bacilos gram negativos que son resistentes al antibiótico vancomicina. La resistencia natural son mecanismos permanentes determinados genéticamente que no están en correlación con el incremento de la dosis del antibiótico. Una bacteria que es resistente al antibiótico, por más que aumentemos la dosis, continuará siendo resistente al antibiótico. En cambio, los mecanismos de resistencia adquirida se dividen en dos grandes grupos. A través de mutaciones o cambios en el cromosoma bacteriano y a través de resistencia adquirida por elementos genéticos móviles. Con respecto a las mutaciones, estas mutaciones o cambios en la secuencia del genoma bacteriano se producen en forma espontánea, son estables, se transmiten en forma vertical de célula a células hijas y no pueden transmitirse en forma horizontal a otras bacterias del mismo género o de distinta especie. Por otro lado, la resistencia adquirida por elementos genéticos móviles se basa en la adquisición, en la ganancia de material genético externo, lo que se llama el genoma externo a la bacteria, que le permite adquirir resistencia a algún antibiótico que anteriormente era sensible. Los elementos que pueden transmitir la resistencia a los antimicrobianos son varios. En principio se mencionan dos: a través de un plásmido o a través de un transposón.
Un plásmido es una molécula de ADN extracromosomal, circular e independiente que se puede replicar, pero nunca se une al cromosoma. Entonces es ADN circular cerrado, independiente del cromosoma. Estos plásmidos pueden transmitirse de bacteria a bacteria, pero son inestables, es decir, a lo largo del tiempo pueden perderse. Se transmiten de forma vertical a las células hijas, pero fundamentalmente se pueden transmitir en forma horizontal, es decir, de una bacteria a otra bacteria diferente. Mientras que los transposones son pequeñas partes de molécula de ADN que se insertan o se unen al cromosoma bacteriano. Esta adquisición de un transposón es estable y puede transmitirse en forma vertical a las células hijas y además en forma horizontal. ¿Qué es la transferencia horizontal de genes? Este mecanismo es el principal mecanismo de adquisición de genes de resistencia a los antibióticos. Hay 3 formas de adquirir estos genes de resistencia a los antibióticos. Uno es a través de lo que se denomina la conjugación, es cuando una bacteria le cede un plásmido a otra bacteria. En el plásmido pasan los genes de resistencia a los antibióticos. Otro mecanismo se denomina transformación y es cuando la célula que es sensible al antibiótico permite el ingreso de ácidos nucleicos libres. Estos ácidos nucleicos se insertan en el genoma y le dan resistencia a ciertos antibióticos. El tercer mecanismo se denomina transducción y es cuando una bacteria es infectada por un virus que infecta bacterias que se llaman fagos o bacteriófagos. Cuando el fago inyecta su ácido nucleico, puede incluir dentro de ese genoma genes de resistencia a los antibióticos adquiridos de una bacteria anterior. Entonces actúa como vehículo para transmitir de una bacteria a otra bacteria los genes de resistencia. De los 3 mecanismos se muestra en la diapositiva, en la imagen de la derecha, la conjugación. Es decir, la adquisición de un gen de resistencia de una bacteria sensible y entre una bacteria sensible y una resistente. Si ven la imagen, la bacteria que está pintada en color amarillo tiene un gen de resistencia a los antimicrobianos. Y en color más claro, la bacteria sensible. Por el mecanismo de conjugación, la bacteria le transmite parte de sus genes de resistencia y entonces cuando aplicamos el antibiótico, las bacterias que eran sensibles mueren y permanece la bacteria que es resistente. Como esto se transmite en forma horizontal de bacteria a bacteria y además vertical, todas las células que continúan en el sitio de la infección permanecen resistentes al antibiótico. Hasta ahora entonces vimos los mecanismos de acción de los antibióticos y que las bacterias tienen mecanismos de resistencia tanto natural como adquirida y que dentro de los mecanismos adquiridos podían ser por mutaciones o por transferencia horizontal de genes. Dentro de estos genes de resistencia vamos a ver que la bacteria puede utilizar numerosos mecanismos diferentes para combatir a los antibióticos. Entre ellos se mencionan el eflujo del antibiótico, es decir, la bacteria activamente bombea hacia afuera el antibiótico, impermeabilidad del antibiótico, es decir, la bacteria no deja que el antibiótico entre a su propia célula, inactivación enzimática, es decir, hay enzimas bacterianas que destruyen, modifican, alteran el antibiótico.
Puede haber modificación del blanco de acción. Esto quiere decir que por alguna mutación o por algún cambio en particular, el sitio de acción cambia, entonces el antibiótico no encuentra a qué proteína unirse, por ejemplo. O puede haber protección del blanco de acción por alguna modificación celular, bacteriana. O puede ser que el antibiótico actúe sobre una vía, pero la bacteria tenga una vía alterna para producir un metabolito que necesita. O por último, podemos hablar de lo que es el biofilm. Es una estructura que vamos a ver más adelante, pero es una forma de que las bacterias viven en comunidad y se protegen de los antibióticos. Todos estos mecanismos, que quizás algunos los veamos un poquito más en detalle, pueden ser adquiridos por transferencia horizontal de genes, lo que tiene un gran impacto a nivel clínico. En esta imagen se observa a la izquierda lo que se denomina eflujo del antibiótico. Es un mecanismo por el cual la bacteria se defiende del antibiótico bombeando activamente su salida fuera del citoplasma. A la derecha se observa otro mecanismo bacteriano asociado a la impermeabilidad al antibiótico. Para que un antibiótico pueda ingresar a una bacteria, debe hacerlo a través de proteínas que forman canales o poros. Si la bacteria modifica el tamaño del poro, los antibióticos no pueden ingresar y se vuelve impermeable. Entonces, los antibióticos no podrían llegar al citoplasma bacteriano para ejercer su acción. Otros mecanismos por los cuales la bacteria puede volverse resistente a un antibiótico incluyen la modificación del blanco de acción, es decir, el antibiótico no encuentra su blanco de acción, entonces no puede actuar sobre la bacteria. Otra posibilidad es que la bacteria tenga un desvío metabólico, es decir, tiene una vía alternativa para producir el metabolito que necesita sin importar la presencia o la ausencia del antibiótico. Las beta-lactamasas son enzimas de origen bacteriano que inactivan a los antibióticos beta-lactámicos, incluyendo penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y monobactames. Estas enzimas pueden ser producidas por bacterias gram positivas y gram negativas y les confieren resistencia a una amplia variedad de antimicrobianos. Otra estrategia de resistencia a los antimicrobianos frecuente en muchos tipos de bacterias es la producción del biofilm. En la imagen de arriba vemos el mecanismo por el cual las bacterias forman el biofilm. La primera etapa es la adherencia de las bacterias a la superficie, tanto de la piel como de dispositivos médicos, quizás un catéter o una sonda. Las bacterias adheridas comienzan a comunicarse entre ellas y entre todas comienzan a sintetizar una matriz extracelular de polisacáridos que lo que hace es recubre todas las bacterias, impidiendo que el antibiótico pueda penetrar en esta estructura y por lo tanto las bacterias en el interior permanecen vivas y se multiplican dentro de la superficie. En las imágenes del costado y debajo ven la producción de la matriz y un catéter sin biofilm y un catéter con biofilm luego de estar colocado en un paciente.
Como se observa claramente, a medida que el biofilm crece la cantidad de bacterias que se vuelven resistentes a los antimicrobianos. En vista de todo lo que hemos visto hasta aquí, conocimos los mecanismos de acción de los antibióticos y la gran cantidad de mecanismos de resistencia bacteriana. ¿Cómo podemos estudiar un aislamiento bacteriano para saber si es sensible o resistente a un determinado antibiótico? Bien, en el laboratorio existen varios métodos para determinar la susceptibilidad a los antibióticos. Todos estos métodos son realizados in vitro, es decir, en medios artificiales en el laboratorio, y no tienen en cuenta factores que involucran al paciente, como la distribución de la droga, farmacocinética, farmacodinámica, el estado inmuno del paciente o el lugar de la infección. Son métodos in vitro para estudiar la susceptibilidad a los antibióticos. Los estudios de susceptibilidad a los distintos antibióticos pueden ser variados. En este caso, los clasificamos en métodos cualitativos, métodos semi-cuantitativos y métodos que se basan en estudios de los ácidos nucleicos. Dentro de los métodos cualitativos, el método de difusión en agar, también conocido como antibiograma, es el método más utilizado en el laboratorio para el estudio de la susceptibilidad antimicrobiana. En este caso, solo puede utilizarse para bacterias de crecimiento rápido. El método se basa en la colocación de discos de papel impregnados con antibióticos en placas de agar previamente inoculadas con la bacteria en estudio. Después de la incubación en estufa, se mide el diámetro de la zona de inhibición que rodea a cada disco y según su valor se puede determinar si la bacteria es sensible o resistente a cada antibiótico. Los métodos semicuantitativos pueden realizarse en medio líquido o en medio sólido. Las técnicas en medio líquido se denominan SIM o concentración inhibitoria mínima. En este caso, determinan la concentración mínima de un antibiótico que inhibe el crecimiento de un microorganismo realizado in vitro. Esta concentración inhibitoria mínima se informa como un valor numérico y se observa visualmente como la ausencia de crecimiento en el caldo con el antibiótico. Otro método semicuantitativo para el estudio de la resistencia a los antibióticos es el E-test o Epsilon test. Este método se basa mediante la utilización de unas tiras de papel que tienen un gradiente de antibióticos. Entonces siembro la bacteria y coloco encima la tira del antibiótico. Luego de la incubación, observo al otro día el punto de unión de la elipse con la tira y a partir de ahí puedo conocer la concentración inhibitoria mínima. Por último, los métodos basados en ácidos nucleicos son pruebas moleculares que detectan genes o mutaciones bacterianas que le dan resistencia a los antimicrobianos. Son métodos más rápidos que los métodos que necesitan incubación, pero solamente indican la presencia o ausencia del gen en estudio. Ejemplos de estos métodos me permitirían detectar pacientes infectados con la bacteria de la tuberculosis multiresistente, por ejemplo, un paciente que sea HIV y a su vez tenga tuberculosis. También podría detectar los genes de resistencia a los antimicrobianos con fines epidemiológicos o podría utilizarlo para detectar genes de resistencia sin necesidad de hacer el aislamiento bacteriano, por ejemplo, en muestras de hemocultivos.
En este caso, estos métodos solo indican la presencia o la ausencia del gen en estudio. Por último, nos queda mencionar que existen numerosos avances en el estudio de los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos con el advenimiento de los métodos automatizados. Estos métodos se basan en las características fenotípicas o genotípicas de las bacterias para el estudio de la resistencia a los antibióticos. En resumen, la resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud mundial que tiene serias repercusiones en la salud humana, la sanidad animal y en el ambiente. Que el principal factor que determina la aparición de los patógenos fármaco-resistentes es el uso irracional, indebido y excesivo de antibióticos. Recordamos que los antibióticos tienen diferentes mecanismos de acción, como la inhibición de la síntesis de la pared celular, la ruptura de la membrana plasmática, la inhibición de la síntesis proteica, la inhibición de la replicación o de la transcripción del genoma y los efectos sobre las vías metabólicas bacterianas. A su vez, las bacterias presentan numerosos mecanismos de resistencia a los antibióticos, que se clasifican en dos grandes grupos: la resistencia natural de las bacterias, que es intrínseca, y la resistencia adquirida. Esta resistencia, recuerden que puede deberse a mutaciones en el cromosoma o a mecanismos adquiridos mediante transferencia horizontal de genes. En el laboratorio de microbiología existen diversas pruebas para conocer la susceptibilidad de un microorganismo a los antimicrobianos. Vimos que hay métodos fenotípicos, cualitativos, como el antibiograma de uso habitual en el laboratorio, y métodos semi-cuantitativos como la concentración inhibitoria mínima y el Epsilon test. Además, vimos la aparición de métodos moleculares que detectan el gen de resistencia a los antimicrobianos. En síntesis, la resistencia a los antimicrobianos dificulta el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de aparición de formas graves de la enfermedad. Esta situación acarrea grandes complicaciones. Implica mayores tiempos de internación, lo que trae mayor posibilidad de adquirir infecciones intrahospitalarias, implica tratamientos más costosos, implica mayor ausentismo laboral y dificultades económicas para las personas afectadas y, por supuesto, para el sistema de salud. Por último, les dejo bibliografía para ampliar el tema en estudio. Muchas gracias.